Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seward. Días tranquilos en Mater Ecclesiae. Papa Benedicto, cuando era Santo Padre, lo aclamaban millones de personas. Vivía en un palacio. Recibía a los grandes y poderosos del mundo. ¿Echa de menos algo de ello? En absoluto. Al contrario, le agradezco a Dios que esa responsabilidad que no podía seguir llevando por más tiempo no pese ya sobre mí, que ahora sea libre para recorrer humildemente a diario el camino junto a Él, para vivir entre amigos y ser visitado por amigos. De repente carece usted por completo de poder y vive casi encerrado tras los muros del Vaticano. ¿Cómo se asimila eso? El poder nunca lo experimenté como algo que me hacía fuerte, sino siempre como responsabilidad, como un peso, como una carga, como algo que le obliga a uno a preguntarse día tras día: ¿he estado a la altura? Y por lo que respecta a la aclamación de las multitudes, siempre supe que las personas no pensaban tanto en este pobre hombrecillo cuanto en aquel a quien yo representaba. En ese sentido, no me resulta difícil renunciar a ello. Pronto habló usted de que su pontificado podría ser breve, ya solo por su edad, por su estado de salud. Pensaba que no tendría tantas fuerzas en efecto. Con 8 años, luego ha resultado ser bastante más largo que el de muchos de sus predecesores. Por preguntárselo antes de nada, ¿no influyó esta actitud suya también en el programa de su pontificado? Claro que sí. No podía abandonar asuntos a largo plazo. Algo así hay que hacerlo cuando uno tiene tiempo ante sí. Era consciente de que mi encargo era de otra clase, de que debía esforzarme sobre todo para mostrar qué significa la fe en el mundo actual, por restablecer la centralidad de la fe en Dios e infundir a las personas valentía para creer, valentía para vivir la fe de modo concreto en este mundo. Fe, razón, son facetas que reconocí como parte de mi misión y para las que no era importante cuánto durara el pontificado. Luego, a suplicarle a Dios en algún momento: llévame, no puedo más, no quiero aguantar ya más. En estos términos no. Es cierto que le pedí a Dios, en especial en la situación creada por el caso Williamson,
que me librara de aquello y me ayudara, eso sí, pero sabía que, dado que él me había colocado en aquel puesto de responsabilidad, no me dejaría caer. ¿Nunca pensó en desprenderse de una vez de toda la carga? En no tener que estar siempre de guardia con las incesantes obligaciones y todas las banalidades de un cargo que le oprimen a uno, en ser por una vez sencillamente hombre. Sí, por supuesto que sí, sobre todo siendo cardenal, prefecto que se le decía con frecuencia al Papa. Pero Juan Pablo II siempre me respondía: ni hablar, usted sigue en el cargo. ¿No se preguntó si debía aceptar la elección como papa? Esa fue de hecho una pregunta muy seria para mí. Sin embargo, me impresionó que en el precónclave muchos cardenales, en cierto modo, suplicaran de antemano a quien fuera elegido que, aun cuando no se sintiera con fuerzas para cargar con la cruz, aceptar el voto de confianza de una mayoría de 2/3 y viera ahí un signo. Eso tenía que ser para él un deber interior. Ello se puso de relieve con tanta seriedad y énfasis que yo estaba convencido de que si realmente la mayoría de los cardenales se pronunciaban por mí, estaría ante un mandato procedente del Señor y por tanto debía asumirlo. No hubo ningún momento en el que dijera: quizás se haya equivocado al elegirme. No. Los cardenales lo han elegido a uno y entonces se lleva a cabo la tarea y punto. Y lo importante no es el juicio de los periodistas, sino el del buen Dios. Su gran anhelo era vivir solamente para la contemplación y la oración. ¿Puede hacerlo ahora? No del todo. En primer lugar, la fuerza psíquica no me lo permite, porque interiormente no tengo fortaleza suficiente para entregarme de continuo a las cosas divinas y espirituales. Pero luego también están los impedimentos exteriores, porque recibo visitas. Me parece bueno estar en contacto e intercambiar opiniones con las personas que hoy son responsables de la Iglesia o con aquellas que desempeñan un papel en mi vida. Permanecer anclado, por así decir, en las cosas humanas. Por otra parte, la menguante fuerza física no me permite, digámoslo así, permanecer de continuo en las regiones superiores. Se trata pues de un deseo no realizado. Pero lo cierto es que uno tiene una gran libertad interior para ello, lo cual es ya muy importante. ¿Escribirá algo más? No, no, no. Después de Navidades cobré conciencia de que en este terreno me ha llegado ya la hora del Nunc Dimittis. Mi trabajo está hecho. ¿Hay diarios o cuadernos de notas? Diarios no, pero con cierta periodicidad he escrito para mí reflexiones que estoy a punto de destruir. ¿Por qué?
Sonríe. Porque son demasiado personales. Pero eso sería una merienda de historiadores. Usted ha escrito una gran obra teológica mayor que la de cualquier papa anterior. Sus libros alcanzaron tiradas de millones de ejemplares. ¿No le resulta terriblemente difícil no volver a coger la pluma? No, en absoluto. Todas las semanas escribo mi homilía del domingo, eso sí. En esta medida tengo una tarea intelectual. He de encontrar una exégesis adecuada. Pero tampoco podría escribir ya. Detrás de ello tendría que haber un trabajo metódico y eso me resultaría ahora sencillamente demasiado fatigoso. ¿Escribe homilías para 4 o 5 personas? ¿Por qué no? Sonríe. Claro que sí. Da igual que sean 3 o 20 o 1000. La palabra de Dios debe de estar siempre ahí para la gente. ¿Hay algo que aún le gustaría llevar a cabo a toda costa? No, en el sentido de que quiera dejar aún algo a la humanidad, pero sí en el sentido de proseguir mi servicio en la oración. ¿Qué hay de su legado? Después de haber otorgado antes testamento en diversas ocasiones, ahora he hecho ya el que seguramente sea mi testamento definitivo. ¿Un testamento teológico? No, no. Risas. No, de las cosas que tengo y a quien se las dejo. ¿Cómo es la meditación de un papa emérito? ¿Le resultan hoy especialmente queridos y valiosos determinados ejercicios espirituales? Bueno, ahora tengo tiempo para rezar con profundidad y detenimiento el breviario, intensificando así la amistad con los salmos y los padres de la Iglesia. Y como ya he dicho, todos los domingos predico brevemente. Dejo durante toda la semana un mismo pensamiento, gire un poco en torno a ello, de modo que maduren lentamente y yo pueda palpar un texto por sus distintas caras. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué les dice a las personas que viven aquí en el monasterio? Eso es propiamente lo nuevo. Si cabe hablar así, ¿qué puedo sumergirme con mayor sosiego en la oración de los salmos y familiarizarme más con ella? Y que, de este modo, los textos de la liturgia, sobre todo los textos dominicales, me acompañan durante toda la semana. ¿Tiene usted una oración favorita? Algunas tengo. Está por un lado la de San Ignacio que dice: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Y luego una de Francisco Javier: No porque me llevas al cielo, ni porque me concedes al infierno, os amo, sino porque sois mi Dios. O la de Nicolás de Flué: Tómame tal como soy. Y también me gusta de manera especial la oración general de Pedro Canicio, que habría querido ver incluida en el himnario alemán
Gotteslob, pero se me olvidó proponerlo. Aunque fue compuesta en el siglo XVI, no ha perdido ni un ápice de actualidad o belleza. ¿Cuál es su lugar preferido de retiro espiritual? Diría que Heitoting, en Baviera, naturalmente. El centro de sus reflexiones ha sido siempre el encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo está esa ahora? ¿Cuánto ha logrado acercarse a Jesucristo? Inhalación profunda. Eso, por supuesto, depende de la situación, pero en la liturgia, en la oración, en las contemplaciones para la homilía dominical, lo veo directamente ante mí. Él siempre es, por supuesto, grande y misterioso. Muchas frases de los evangelios las encuentro ahora en su grandeza y su peso más difíciles que antes. Ello me recuerda un episodio de mi época de coadjutor. En una ocasión, Romano Guardini acudió como invitado a la parroquia evangélica vecina y le dijo al pastor evangélico: con la edad, la fe no resulta más fácil, sino más difícil. Eso conmovió y afectó mucho a quien entonces era mi párroco. Pero hay algo de verdad en ello. Hay una parte, uno está, por así decirlo, mejor entrenado. La vida posee su forma. Las decisiones fundamentales han sido ya tomadas. Por otra, uno percibe con mucho más fuerza la gravedad de las preguntas, la presión de la impiedad actual, la presión de la ausencia de fe, incluso muy dentro de la iglesia, pero también justamente la grandeza de la palabra de Jesucristo, que a menudo se sustraen a la interpretación en mayor medida que antes. ¿Está eso relacionado con la pérdida de la cercanía a Dios? ¿O con una duda? Duda no, pero uno sí que intuye cuán lejos se encuentra, no obstante de la grandeza del misterio. Por supuesto, sin cesar se abren nuevas perspectivas. Esto me parece muy conmovedor y consolador, pero también me percato de que la palabra de Dios nunca está sondeada del todo. Y precisamente algunas frases de ira, rechazo o amenaza de juicio se me vuelven más inquietantes, imponentes y mayores que antes. Uno se imagina que el Papa, el representante de Cristo en la tierra, debe de tener una relación especialmente estrecha, íntima con el Señor. En efecto, así debería ser, y yo no tengo la sensación de que Él esté lejos. Siempre puedo hablar interiormente con el Señor, pero a pesar de ello, no dejo de ser un hombre pequeño e insignificante, que no siempre alcanza hasta Él. ¿Vive usted también esas noches obscuras de las que hablan muchos santos? No con tanta intensidad. Quizá no sea lo suficientemente santo para verme envuelto por tamaña oscuridad. Pero justo cuando en mi entorno acontecen cosas humanas ante las que uno se pregunta, ¿cómo puede permitir el buen Dios algo así? Los interrogantes se hacen muy grandes. Entonces, no queda más remedio que apretar los dientes
y seguir adelante desde la fe en que Él lo sabe todo mejor. ¿Ha habido en su vida alguna de tales noches oscuras? Digamos que no de las totalmente oscuras, pero sí he experimentado la perplejidad de qué pensar de Dios. La pregunta de por qué existe tanto mal, etcétera. De cómo puede conciliarse eso con su omnipotencia, con su bondad. Eso me asalta una y otra vez, según la situación. ¿Cómo se abordan semejantes problemas de fe? En primer lugar, aferrándose a la certeza fundamental de la fe de que, de algún modo, estoy dentro de ella. Y siendo consciente de que, si no entiendo algo, no es porque eso sea falso, sino porque yo soy demasiado pequeño para entenderlo. Lo que ocurrió en algunas ocasiones es que poco a poco me fui familiarizando con ello. Siempre es un regalo ver de repente algo que previamente no se había percibido. Uno se da cuenta de que tiene que ser humilde, de que cuando no comprende las palabras de la Escritura, debe esperar a que el Señor le abra el acceso a ellas. ¿Y lo abre? No siempre. Pero el hecho de que existan momentos de apertura me muestra que se trata de algo grande en sí. ¿Siente también un Papa emérito miedo a la muerte? ¿O al menos miedo a morir? En cierto sentido, sí. En primer lugar, siento temor a convertirme en una carga para otras personas a consecuencia de un largo periodo de discapacidad. Eso me entristecería mucho. También mi padre le tuvo siempre miedo a tal posibilidad, pero no hubo de pasar por ello. Y lo segundo es que por mucha confianza que tenga en que el buen Dios no puede rechazarme, cuanto más cerca estoy de su rostro, tanto más fuertemente me percato de cuántas cosas he hecho mal. En este sentido, también el lastre de la culpa le oprime a uno, aunque la confianza fundamental está, por supuesto, siempre ahí. ¿Qué le oprime a usted en este sentido? Pues que sin cesar hay personas a las que uno no satisface, a las que no trata bien. Son tantos y tantos detalles, no grandes asuntos, gracias a Dios, pero sí muchas cosas en las que uno no tiene más remedio que reconocer que podría y debería haber actuado mejor, en las que uno no ha sido del todo justo con las personas, con la realidad. ¿Qué le dirá al Todopoderoso cuando esté delante de Él? Le pediré que sea indulgente con mi insignificancia. El creyente confía en que la vida eterna sea una vida plena. Sin duda,
Confía en que entonces se encontrará de verdad en casa. ¿Qué espera usted? Hay estratos. Está por una parte el más teológico. A este respecto, lo que dice San Agustín es un gran consuelo y un gran pensamiento. Al comentar la frase del Salmo, busquen siempre su rostro. Agustín afirma, este siempre vale para toda la eternidad. Dios es tan grande que nunca terminamos de conocerlo. Es siempre nuevo. Hay un movimiento permanente, interminable, de nuevo descubrimiento y nuevo gozo. Pienso teológicamente en tales casos, pero al mismo tiempo existe el lado por entero humano, de que me alegra pensar que me reencontraré con mis padres, mis hermanos, mis amigos, imaginar que todo volverá a ser tan hermoso como lo era en nuestro hogar. La escatología, la doctrina de los novísimos o las últimas cosas, muerte, purgatorio, irrupción de un mundo nuevo, es uno de sus temas principales. Sobre ello ha escrito el que usted mismo considera su libro más logrado. Hoy, cuando se encuentra personalmente ya muy cerca de las preguntas escatológicas, ¿le ayuda en algo su teología? Sí, precisamente lo que reflexioné sobre el purgatorio, sobre la clase de dolor que se experimenta en él, sobre el significado que ello tiene y también sobre el carácter comunitario de la dicha eterna, sobre el hecho de que, por así decirlo, uno se sumerge en el gran océano de la alegría y el amor. Todo eso es muy importante para mí. ¿Se caracterizaría a sí mismo como iluminado? No, que va, ríe, no. Pero ¿no es la iluminación junto con la santidad meta de la vida cristiana? Sí, pero el término iluminado tiene algo de elitista. Soy un cristiano completamente normal. Por supuesto, se trata de conocer la verdad, que es luz. Y en virtud de la fe también una persona normal está iluminada, porque ve lo que otros, por muy inteligentes que sean, no perciben. En este sentido, la fe es iluminación. Entre los griegos, el bautismo se denominaba fotismo, iluminación, llegar a la luz, convertirse en vidente. Se me abren los ojos. Veo esta dimensión por entero distinta que soy incapaz de percibir solo con los ojos corporales.